televidentes, sean bienvenidos y reciban un cordial saludo. El día de hoy les traemos un tema muy importante como es el socioconstruccionismo. Para lograr esto tenemos varias invitadas. Emay Jaramillo, que abordará la perspectiva discursiva de la psicología social. Margarita Peralta, que habla sobre la disciplina ejercida a partir de la docilidad del cuerpo y la persona. Mayra Argüello, que nos habla sobre el socioconstruccionismo, y mi persona, Angélica Campoverde, que hablará sobre la importancia de la psicología social crítica. Recuerden que estamos en su programa Construyendo Conocimientos, así que en este momento damos inicio. Mayra, cuéntanos, ¿qué es el socioconstruccionismo? El socioconstruccionismo es una perspectiva teórica que surge a mediados del siglo XX como consecuencia de la crisis epistemológica y metodológica que han atravesado las ciencias sociales. Considera que el lenguaje no es un simple reflejo de la realidad, sino que es el productor de la misma, con lo cual pasa de la idea de representación que dominaba la ciencia a la de acción discursiva. Esto último permite cuestionar el conjunto de verdades a través de las que nos habíamos relacionado con el mundo, así como crear nuevas teorías y métodos de conocimiento. Además de ser considerado como una perspectiva teórica, el socioconstruccionismo se define como un movimiento teórico en el que se agrupan distintos trabajos y propuestas. En sí, el construccionismo busca explicar cómo las personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven. Un consejo imprescindible dentro de este marco epistemológico es el lenguaje, al que se le define como el promotor indispensable para acceder y construir la realidad social. De hecho, las palabras no cumplen una función objetiva pasiva, ni son una herramienta que permitan describir al mundo tal como es. Más bien al contrario, estas tienen una función activa, formativa y modeladora que les permite estructurar y modificar la realidad a la que se refieren. Para profundizar en la acción discursiva como constructora social, le preguntaremos a Angélica, ¿cuál es el problema de la disciplina de la psicología social según la psicología social crítica? Según Iñiguez, la psicología social crítica nos menciona que la problemática de la psicología social fue la práctica rutinaria, fuera de la realidad del contexto. Es realizar una investigación sin sentido, a través de un método experimental, sin considerar los efectos externos a esta investigación, como es 1, el tema de la subjetividad, y 2, es lo que el experimentado espera que realice el experimentador o lo que el experimentador espera que realice el experimentado. Un ejemplo claro de esto es en la cárcel de varones. Yo como investigadora voy a realizar una investigación sobre los problemas violentos y las conductas violentas entre los presos. Y resulta que como saben que estoy en la investigación, los presos pueden cambiar sus conductas y patrones, dando otros resultados diferentes a los que yo quería conseguir en la investigación. Interesante propuesta. ¿Y la problemática de la psicología social a qué dio paso? Iñiguez menciona que la problemática permitió la evolución de la disciplina en 3 instancias para poder superar el tema de la subjetividad. Primero, la empirista. Realizar procesos sociales y psicosociales entre diferentes prácticas que nos permita analizar y superar la crisis de la psicología social. 2. Profesionales que propicien su profesionalismo a personas que estén dispuestas a ser parte de los contextos, involucrarse en las problemáticas, analizar las demandas de la sociedad y el contexto y obviamente trabajar con el grupo en el cual se encuentra. 3. Es el tema de la disciplina. Poder salir de la frontera de la psicología, variar como una disciplina que necesita estar en contexto con otras disciplinas de las ciencias sociales y áreas que permiten la investigación metodológica para poder solucionar problemas, reconociendo la importancia del mismo problema desde su propia realidad. Un ejemplo claro de esto es estar inmersos dentro de una cultura. Digamos que yo como investigador deseo irme a analizar cuáles son los procesos dentro de una cultura popular para saber cómo se hacen los sembríos, cómo se hace la producción de la leche y resulta que lo quiero realizar desde el mismo contexto. Necesito participar de la comunidad en estos procesos para poder ir viendo cómo se dan estas realidades. Angélica, según lo que has revisado, ¿qué características posee la psicología social crítica?
Qué importante tu pregunta. Según Íñiguez, las características que posee la psicología social son 3. Primero, reconocimiento de la historia social del conocimiento, lo cual nos menciona que se puede producir conocimiento desde los procesos sociales y psicosociales. 2. El carácter interdisciplinario del ser humano, entendiéndose que estamos dotados de sistemas de conocimientos con naturaleza simbólica. La psicología social crítica reconoce que la persona puede interpretar los conocimientos desde su subjetividad y desde su realidad. 3. Reconocimiento de que el mundo social está construido a lo largo del tiempo por personas que comprenden la misma sociedad, el grupo, la cultura, y que todos somos responsables de la colectividad y construcción del conocimiento, dependiendo de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, de nuestro contexto y obviamente de nuestra personalidad. Un ejemplo claro de esto es, vamos a hablar un poquito sobre los campesinos que cultivan papas. Ellos no necesariamente han estudiado para saber cuándo sembrar, cómo regar, cómo cuidar y cuándo cosechar, sino que esto se ha ido heredando a lo largo de la historia de sus antepasados y sus realidades personales, siendo muy buenos en el trabajo que ellos mismos realizan. Fascinante lo que nos traes. Y para Íñiguez, ¿cuál es el rol de la psicología social crítica? Mayrita, ya te darás cuenta que me gusta mucho este tema de la psicología social crítica. Me parece tan importante saber cuál es el rol del psicólogo social. Pero para eso voy a tomar a Íñiguez, que él es el autor que nos ha permitido ir entendiendo este proceso. Primero, él nos habla que es importante reconocer la nivelación del conocimiento, experto o popular. El conocimiento no es exclusivo solamente de la ciencia y hay conocimiento producido por el ser humano que también es valioso. 2. El psicólogo social debe ser un miembro más del contexto, es uno más del grupo social, de la cultura o del momento en el cual él se encuentra investigando. Su acción profesional no tiene más importancia ni menos importancia que otro miembro de esta comunidad. 3. Para entender, explicar o intentar explicar un conocimiento sobre un grupo, un colectivo, hay que tener un grado mínimo de competencia que implica desenvolvimiento natural como individuos competentes con conocimientos y contextos reales y sociales en los cuales estamos interviniendo. También es importante considerar que la psicología social crítica tiene una preferencia por el método cualitativo basado en la interpretación. Al asumir al lenguaje como el principal herramienta de conocimiento, reconociendo las prácticas discursivas del mismo conocimiento, donde estamos entendiendo que los individuos tienen su propio conocimiento y su realidad social, por lo tanto somos partes de ellos. En este lugar se ve involucrado ciertamente la subjetividad y el positivismo del contexto en el cual nos encontramos. Emay, tú que has trabajado la perspectiva discursiva en la psicología social, ¿cuáles son sus antecedentes u orígenes? La perspectiva discursiva en psicología social posee unos orígenes heterogéneos, ya que se inspira en numerosas fuentes y simultáneamente sirve en ocasiones de un elemento articulador para otras orientaciones. No obstante, puede decirse que el antecedente inmediato de la perspectiva discursiva en psicología social es el análisis del discurso, tal y cual fue perfilado por Jonathan Potter y Margaret Waterberg. Adicional a ellos, Íñiguez establece que el análisis del discurso constituyó una alternativa metodológica para el análisis de los procesos sociales y psicosociales, que paulatinamente se fueron convirtiendo en una perspectiva con un énfasis más teórico, mediante la reconstrucción del enfoque dominante de la psicología social contemporánea. ¿Y cuáles serían los autores que ha escrito sobre la influencia que tiene el discurso? En base a tu pregunta, me voy a referir a 3 escritores de mayor relevancia. Para Garfinkel,
La etnometodología es una de las influencias sobre el análisis del discurso y de la psicología discursiva, pues el habla, en lugar de ser considerada un indicador de algún proceso interno, como se supone en la parte cognitiva, constituye uno de los objetos de investigación del mismo. En la medida en que puede ser adoptado como recurso explicativo de los procesos que se analizan. Desde el punto de vista de la etnometodología, se toma en consideración la interacción con los agentes sociales. Otra de las fuentes de influencia se da con el trabajo del filósofo John Austin en su teoría de los actos del habla, en donde explica que todo no es lenguaje, sino como una función de la descripción de la realidad que realiza acciones. Dicho de otra manera, el lenguaje es una práctica social. En tercer lugar, Ibáñez señaló que la influencia del pensamiento y sus reflexiones giran en el entorno de los juegos del lenguaje y de la influencia del llamado giro lingüístico. La relevancia de esta influencia radica en que a partir de ellas el lenguaje adquiere una posición central. Entonces se asume que la mayoría de las partes de las acciones humanas son lingüísticas e incluso se afirma que todo es lenguaje, sonido, imagen, palabra, todo. Y en esto que nos mencionas, ¿qué se entendería por noción del discurso? Para poder entender la noción del discurso, me voy a permitir en hacer una diferenciación de lo que es el análisis del discurso y el análisis del texto. Por un lado, el análisis del discurso tiene un enfoque especial respecto al mensaje, ya que toma posesión política y analiza el papel del discurso desde la reproducción de la dominación. En cambio, el análisis del texto consiste en desglosar cada uno de los elementos que integran el mensaje, reflexionar sobre ello y captar el sentido o la intención del que escribe. Y, aunque podría parecer preliminarmente un inconveniente, constituye una riqueza la herramienta no solo del auge de la perspectiva discursiva, sino que se ha convertido en un motor de debate y cuestionamientos permanentes. Actores como Gilbert y Mukai utilizaron la noción del discurso para referirse a todas las formas de hablar y escribir, mientras que otros analistas como Michel Foucault señala que el discurso como una práctica lingüística más amplia que se desarrolla históricamente. Hablar del discurso es hablar de una práctica social y también es hablar de una forma de acción entre las personas que se articulan a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o sea escrito. El discurso es una parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea vida social. Bastante profundo el análisis. ¿Y cuáles serían los elementos fundamentales de la psicología discursiva? La psicología discursiva no es una nueva lingüística, ni tampoco una llamada de atención hacia la lingüística añadiendo un estudio de pragmática. Los psicólogos y psicólogas discursivos son psicólogos sociales que esperan ganar comprensión de la vida social y de la interacción social a través del estudio de la realidad, considerada como un contexto. Recordemos que la pragmática es el conjunto de posibilidades que tenemos a la hora de utilizar el lenguaje para comunicarnos y seleccionar conductas sociales y cognitivas que se adecúen a la finalidad del habla. La mayoría de los niños desarrollan muchas habilidades pragmáticas. Antes de pronunciar una palabra, se desarrolla la sonrisa, el contacto visual, el fruncimiento del ceño, pero no son capaces de entablar una conversación. Para poder saber la diferencia entre habla y lenguaje, me permito recordar
¿Qué es el lenguaje? Es la facultad o capacidad del habla o la comunicación con palabras que tienen los seres humanos. El habla es la facultad o capacidad de hablar o comunicarse con palabras con otros seres humanos. El lenguaje, en cambio, es la capacidad propia del ser humano que expresa sentimientos, pensamientos por medio de la palabra. Entendemos. ¿Y en sí qué es la perspectiva discursiva y la cognición social? Bajo la perspectiva discursiva, se reevalúa la idea de que el lenguaje solo constituye un simple instrumento para expresar y hacer pública nuestras ideas. Es decir, que le da al lenguaje una función más relevante en la construcción misma de estas ideas y en nuestros conocimientos de la realidad. En cambio, la cognición social es el conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales expresamos, analizamos, recordamos y empleamos la información. Ejemplo, la sonrisa, la cara triste, etc. Margarita, desde lo que hemos ido elaborando, establecimos que la acción discursiva construye la realidad social. Sin embargo, Foucault señala el discurso como una práctica lingüística y más bien hace hincapié en que lo social se construye a partir de regímenes disciplinarios. Cuéntanos, ¿cómo entiende Foucault a la disciplina? Buena tu pregunta. Íñiguez mencionaba como tercera característica de la psicología social crítica al reconocimiento de que el mundo social está construido a lo largo del tiempo por las personas que componen la sociedad. Y como todos somos responsables de esta construcción, lo social sería una construcción colectiva. Foucault da cuenta de que el discurso es una práctica lingüística, por lo que su ejercicio, poner en acción al discurso, va estructurando al lenguaje, a las leyes que rigen la lengua, es decir, que estructura a los signos y a los códigos dentro de un sistema lingüístico. Sin embargo, para llegar a ello, es necesario comprender qué hace que las palabras sean constructoras sociales. Y es allí donde Foucault nos introduce a la disciplina, como un régimen que establece lo normal de lo anormal, lo correcto de lo incorrecto, lo que no está permitido hacer de aquellas cosas que podemos hacer. Es aquí donde podemos hablar de la génesis del individuo, en el que la técnica disciplinaria, ejercer poder, segmenta al tiempo y convierte dócil y útil a la persona a través del control minucioso de sus movimientos. Un ejemplo que nos da Foucault es la evolución que ha tenido el comportamiento del soldado. Del individuo se ha expulsado al campesino y se ha fabricado a un hombre máquina, en donde cada parte del cuerpo ha sido dominada y se ejerce sobre este un control minucioso que garantice, a partir del ejercicio de poder y de la obediencia política, sujetar sus fuerzas corporales para que operen como se quieren, según la rapidez y la eficacia que se les determine. Para finalizar, se puede decir que la disciplina fabrica los cuerpos, que controla a los cuerpos. Una individualidad está dotada de 4 grandes características. En un primer momento, una característica celular por el juego de la distribución espacial. Segundo, una característica orgánica por el cifrado de las actividades. Tercero, una característica genética por la acumulación del tiempo. Y finalmente, una característica combinatoria por la composición de las fuerzas. Muy interesante lo que nos dices. Entonces, ¿cuál sería la táctica de la disciplina? En toda sociedad, el cuerpo queda atrapado en el interior de poderes muy ceñidos que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones. La táctica disciplinaria se sitúa sobre el eje que une lo singular con lo múltiple. Permite establecer un vínculo que aumenta las fuerzas del cuerpo a partir del cuidado minucioso de los gestos y, simultáneamente, disminuye esas mismas fuerzas mediante la dominación o manipulación calculada de los comportamientos.
Vamos entendiendo y dinos, ¿cuáles son las técnicas, según Foucault, que utiliza la disciplina para distribuir a los individuos en el espacio? La disciplina a veces exige la técnica de la clausura, un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo. Ejemplo de aquello pueden ser los cuarteles, en donde se asienta el ejército listo para impedir saqueos, violencias, evitar conflictos y detener las subversiones. También en los colegios, poco a poco aparecen los internados, que encierran al alumno en este régimen educativo. Pero este principio de clausura no es ni constante ni indispensable en los aparatos disciplinarios. Para ello, Foucault trata la técnica de la división de zonas para cada individuo, es decir, a cada individuo su lugar. Esto permite evitar las distribuciones por grupo y descompone las implantaciones colectivas. Aparece entonces la disciplina como aquella que organiza los espacios, que sabe dónde y cómo encontrar a los individuos a cada instante. Puede la disciplina vigilar la conducta de cada ser humano. Otra técnica serán los emplazamientos funcionales, que van a codificar poco a poco en las instituciones disciplinarias un espacio que la arquitectura dejó en general disponible y dispuestos para varios usos. Con ellos se definen lugares determinados para responder no solo a la necesidad de vigilar, sino también de crear un espacio útil. Un buen ejemplo son los hospitales militares y navales, que deben curar, pero al mismo tiempo ser dispositivos que localicen y seleccionen. Espacios que garanticen el dominio sobre la movilidad de marinos, de enfermedades, de epidemias, síntomas, vidas y muertes. Nace de la disciplina un espacio médicamente útil. Finalmente tenemos la técnica del rango, que aparece como aquella que se encarga de ordenar la distribución de los individuos en un espacio compartido. Ejemplo de esto pueden ser los espacios escolares, que se formalizan como máquinas de aprender, de vigilar, de jerarquizar y de recompensar. En ellos se distribuyen toda una serie de distinciones, las que, según Foucault, serían el grado de progreso de los alumnos, el valor que tiene cada uno, el tipo de carácter, si mejor o peor, la obediencia, si es mayor o menor, su limpieza y la fortuna de sus padres, mediante la mirada cuidadosamente calificadora del maestro. Al organizar los encierros, los lugares y los rangos, las disciplinas fabrican espacios complejos que establecen la fijación y permiten la circulación, marcan lugares e indican valores, garantizan la obediencia de los individuos y también una mejor economía del tiempo y de los gestos. Gracias por tus respuestas. Y aquí me salta una duda. ¿Cómo podemos ejercer el control de las actividades? Como primer procedimiento, Foucault menciona el empleo del tiempo, que consiste en asegurar la calidad del tiempo que se emplea en ejecutar la actividad. Es decir, ejercer un control interrumpido, suprimir todo cuanto pueda turbar y distraer, asegurar la construcción de un tiempo íntegramente útil, sin impurezas ni defectos y con una buena calidad, en donde el cuerpo del individuo esté aplicado y se someta a los regímenes disciplinarios. Por ejemplo, los centros de enseñanza determinan un orden secuencial de actividades a hacer durante la jornada educativa. A las 7 de la mañana, el ingreso de los estudiantes, 7:30, inicio de clases, 10 de la mañana, primer receso, 11:20, segundo receso, y a la 1 de la tarde, salida de los estudiantes. Otro procedimiento es la elaboración temporal del acto, que trata de actuar o ajustar el cuerpo a imperativos temporales y que pone en juego un conjunto de coacciones dirigidas a la descomposición
de los gestos y de los movimientos corporales. Aquí se define un esquema anatómico cronológico del comportamiento, donde la posición del cuerpo, de los miembros y de las articulaciones está definida. Es decir, a cada movimiento del cuerpo se le asigna una dirección, una duración y un orden de sucesión. Dirá Foucault que el tiempo penetra al cuerpo y con él todos los controles minuciosos del poder. Ejemplo de esto podemos encontrarlo en la evolución de la marcha de un cuerpo de tropa, que a inicio del siglo XVII marchaban con el pie derecho al ritmo del tambor, pero ya para el siglo XVIII se empleaba 4 tipos de clases diferentes de paso: paso corto, paso oblicuo, paso redoblado y paso de maniobra. Sin embargo, el control disciplinario no consiste simplemente en enseñar o en imponer una serie de gestos definidos, por lo que el procedimiento puesto en correlación entre cuerpo y gesto permite generar las condiciones necesarias de eficacia y rapidez. Dirá Foucault que el buen empleo del cuerpo permite un buen empleo del tiempo, dejando por fuera al ocio y a la inutilidad. Pero para lograr ese buen empleo del cuerpo es necesario articular al cuerpo con el objeto. Este procedimiento consiste en la descomposición de gestos en 2 series paralelas: la parte del cuerpo que se pretende controlar y los elementos del objeto que deberán manipular. Así pues, la mano sostiene al fusil, el cañón se posiciona verticalmente entre los ojos, los dedos manipulan el gatillo y así hasta cumplir un engranaje cuidadoso de acciones. Finalmente, el último procedimiento que tenemos es la utilización exhaustiva, donde la disciplina procura una economía positiva y plantea el principio de una utilización del tiempo que consiste en extraer cada vez más instantes disponibles de gran utilidad. Un buen ejemplo de esto es el régimen educativo, lleno de actividades múltiples pero muy organizadas, pero muy ordenadas, al tiempo que se descompone y a cada instante se le asigna a los estudiantes diferentes actividades. Así pues, el inicio de la jornada académica comienza con el sonido de una alarma y cada hora clase va a ser determinada por dicha alarma. Y de esa manera logramos habituar a los estudiantes a ejecutar prontamente y con eficacia una serie de operaciones. Puedo comprender que el tiempo se lo logra disciplinar, pero ¿qué es el tiempo disciplinario? Dice Foucault que cuanto más se descompone el tiempo, cuanto más se multiplican sus subdivisiones, mejor se lo desarticula, desplegando segmentos que controlan al ser humano, lo que permite acelerar el régimen disciplinario a operaciones de poder con un grado óptimo de velocidad, docilidad, utilidad y eficiencia. El tiempo disciplinario es, por tanto, la disposición en serie de actividades sucesivas y repetitivas que permiten que el poder haga un control detallado de cada momento para sacar provecho de los individuos, con la única finalidad de fiscalizar sus movimientos y garantizar el uso de sus fuerzas. Con todo lo que hemos abordado el día de hoy, ¿cuál es el balance que se puede hacer en relación con los logros y aportaciones del construccionismo social? El haber conseguido alentar una permanente e intensiva sensibilidad crítica en relación a los diversos procedimientos de autolegitimación articulados por las corrientes tradicionales y dominantes de la psicología social. El haber contribuido a tomar más permeables las fronteras disciplinarias, impulsando flujos de intercambio como la sociología, la antropología, la filosofía y la lingüística. El haber constituido más importante la red de soporte de publicación susceptible de acoger los textos que no encajan en los parámetros estándar de la disciplina. El haber realizado aportaciones sustantivas en la investigación de un amplio conjunto de fenómenos psicosociales, entre los cuales se puede mencionar unos ejemplos como es la identidad, la subjetividad, la discriminación y las relaciones interpersonales.
De acuerdo a lo que acabaste de mencionar, ¿nos puedes definir o relacionar estos términos del socioconstructivismo dentro de la construcción social? Encantada. Ahora vamos a hablar sobre los siguientes términos. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirlos del resto. La subjetividad es la percepción, opinión o argumento de una persona, la cual expresa por medio del lenguaje. La discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por medios raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, etc. Las relaciones interpersonales es una conexión profunda de otros individuos. Nuestro entorno social influye de manera directa en la construcción de nuestra identidad personal. La subjetividad, la discriminación y las relaciones interpersonales porque condicionan al individuo a adoptar ciertos patrones de conducta que pasan a formar parte de su comportamiento a lo largo de los años. Por favor, quisiera que me aclares de esta duda. Ibáñez indica que el construccionismo se lo puede ver desde la ontología del conocimiento. ¿Nos puedes decir a qué hace referencia con esto? El autor caracteriza lo ontológico como la reflexividad. ¿Qué es la reflexividad? Es la capacidad del ser humano de romper la disyunción, verse con los ojos de los demás, verse en los ojos de los demás, entender lo que hacen o lo que pretenden los demás, hacer que seamos inteligibles para los otros y recíprocamente todo ello sería imposible sin la conciencia de sí mismo que permite la reflexividad. Se trata entonces de hacer vida cotidiana el pensamiento construccionista, convirtiéndole en una especie de estilo de vida que facilite entenderlo no solo como discurso, sino que conlleve acciones transformadoras desde las dudas de que suscita su reflexión. En este sentido, los enfoques asimilados en la academia pueden aparecer como modas que dan estatus intelectual, pero que no tienen propósito autorreferencial, es decir, de reflexión, de sensibilización y de comprensión. Según el autor Ibáñez, mencionaba que todo lo que tenga que ver con el conocimiento, la ciencia, debe tener un sentido social de transformación y de cambios que beneficien a las personas con las que convivimos. Debe tener desde la práctica repercusiones axiológicas que involucren emociones, acciones y por supuesto valores personales y sociales. No se trata de construir conocimientos intrapsíquico o interpsíquico. Es necesario construir conocimiento por el otro y para el otro, para beneficios de la comunidad y no solo para beneficios individuales. En este reto que se propone asumir al construccionismo, ir más allá de lo constructivo, mentalmente, involucrando lo emocional, lo lingüístico y lo social en la producción del conocimiento. Muchas gracias a todas por sus aportaciones. Han sido de gran importancia para que construyamos conocimiento. Para concluir con la temática del socioconstruccionismo, aclararemos que aunque la construcción social parece algo que surge de manera natural de las personas, en realidad es una invención cultural, cuyo promotor indispensable es la acción discursiva. Las palabras tienen, entonces, una función activa, formativa y modeladora, que permite estructurar y modificar la realidad en que las personas están inmersas. Dicho de otro modo, el individuo dependerá de sus sistemas de conocimiento que se han establecido a partir de construcciones discursivas, donde el lenguaje ocupa un nivel central, que señala lo normal de lo anormal, lo que debo pensar, sentir, decir y lo que se me está permitido hacer de aquello que no debo hacer. La intervención social, entonces, va a apuntar a entender este entorno discursivo que está regido por acciones, roles, pensamientos, saberes, divisiones, distinciones, rangos y demás. En resumen, la intervención social sería conocer al discurso cotidiano para comprender cómo las personas han construido sus realidades partiendo del vínculo entre acción y lenguaje, para fomentar así acciones sociales. Gracias. Quiero agradecer a todas las invitadas por los aportes que nos han dado. Ha sido muy importante este conocimiento para nuestro programa Construyendo Conocimientos.
Súbale un poquito, súbale un poquito, súbale un poquito, ajá, ya. De lo que nos dice. ¿Y la mascarilla? Ay, lo siento. ¿Y la mascarilla? Ay, lo siento. ¿Y la mascarilla? Ay, lo siento.